Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a todos a la Organización Jurisprudencia del Trabajo. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida. Hola, Nair, ¿cómo estás? Chévere, muy bien. Aquí damos Bueno, la bienvenida a todos nuestros participantes del día de hoy. es así. Hoy tenemos el gusto de acompañarlos, Nair Canelón, que está por allí, que es nuestro especialista en Derecho Tributario, y mi nombre es Melissa González, quizás algunos ya me conocen. Mi área es el Derecho Laboral. Hoy estoy aquí acompañando a Nair un poco para revisar comentarios, preguntas, estar pendientes del chat. Por aquí nos saluda Luis. Buenos días, Luis. Bienvenido tú también. Es un placer tenerlos hoy aquí. De una vez les comento. Uno, estamos pendientes del chat. Nos pueden dejar preguntas por allí. Quizás no las vamos a responder inmediatamente, pero las vamos a ir leyendo y en su medida, en la medida en que vayamos desarrollando la actividad, le vamos a ir dando respuesta. Dos, ¿qué otra cosa les tenemos que decir? Bueno, nada, estén pendientes de la programación. En estos días tenemos muchas cosas. Ciertamente, Nair, estamos en la recta final para las fechas de impuestos sobre la renta. Es por eso que hoy estamos aquí con este tema, pero que también tenemos ahí como que otros anuncios recientemente y nos han ido como Sí, bombardeando de información desde distintas áreas, ¿verdad? el mes de marzo, bueno, el mes de los anuncios. El mes de Tenemos el anuncio más reciente, bueno, el del salario mínimo, que bueno, aprovecho que Melissa es nuestra experta en derecho laboral para decirles que mañana vamos a tener una conferencia gratuita sobre este tema, porque bueno, es el tema que está en boga. También en el mes de marzo, bueno, el anuncio de la reforma de la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras, que ha traído muchísimas dudas y bueno, estamos a la espera de que de repente la administración tributaria pues aclare algunos puntos que han quedado ahí con muchísimas dudas de nuestros clientes y bueno, en general, del público en general, porque ahora con esta incorporación de las personas naturales en esta reforma del impuesto, pues precisamente ha generado muchísimas dudas. Y bueno, también el mes de marzo, el mes de la declaración de impuestos sobre la renta, sabemos y tenemos conocimiento, bueno, de que algunas de las empresas precisamente
a raíz del calendario de contribuyentes especiales, ya algunas empresas por su terminal de número de RIF han realizado su declaración de impuestos, pero también tenemos hasta el 31 de marzo para la declaración del impuesto sobre la renta de las personas naturales. Bueno, el día de hoy vamos a ver algunos aspectos más relevantes, vamos a hacer como un recorrido breve, bueno, porque no, el tiempo no es muy amplio. Bienvenidos todos a este tema del impuesto sobre la renta. Bueno, empezamos como siempre desde la Constitución. Recordemos que la Constitución tiene estos artículos, bueno, el artículo 133, que toda persona tiene el deber de coadyuvar precisamente con los gastos públicos, el principio de legalidad tributaria, que tiene que ver con, bueno, que todos los impuestos deben estar establecidos en la ley, y, bueno, que se procurará también la justa distribución de las cargas públicas y siempre atendiendo a los principios de progresividad, de no confiscatoriedad, y, bueno, y todos estos temas que ya desde la Constitución están previstos. Y precisamente reiterando que no puede cobrarse ninguna tasa, ningún impuesto, ninguna contribución que no esté establecida en la ley, así como tampoco podrán otorgarse, bueno, o concederse exenciones y rebajas que no estén establecidas en la ley. Y adicionalmente, recordemos que tenemos el tema de las exoneraciones, que trataremos un poco más adelante, que precisamente son otorgadas por el Ejecutivo Nacional, por el Presidente de la República. ¿Qué? Vamos a iniciar entonces con el impuesto de la renta, bueno, con un concepto. Tengo dos conceptos para compartir con ustedes. Tengo que algunas personas no han silenciado sus micrófonos. Muchísimas gracias. Sí, para que podamos escuchar. El impuesto sobre la renta. Bueno, tributo que grava los incrementos de patrimonio originados por una inversión, por el trabajo bajo relación de dependencia o el libre ejercicio profesional o por la realización de cualquier actividad económica grabada. Esto lo conseguimos, bueno, en el glosario precisamente del señor. Pero también tenemos que el impuesto sobre la renta es el impuesto directo por excelencia de todo sistema tributario, que en Venezuela existe desde el año 1943, y bueno, precisamente es la obligación de pagar sobre las ganancias efectivamente determinadas en cuál tiempo, bueno, en el tiempo de un año económico, y bueno, esta obligación la tiene toda persona natural o jurídica por haber realizado las actividades económicas que pueden ser industriales, comerciales, de servicios, bajo, bueno, o la situación de la relación bajo dependencia. Yo sé que aquí hay muchas personas de diferentes sectores, del sector tecnología, de actividad económica agropecuaria, y bueno, qué bueno que tengamos un grupo diverso de participantes el día de hoy. Los aspectos del impuesto de la renta, en forma general, bueno, ya como les comenté, es un impuesto directo que grava la manifestación de riqueza, que pues es progresivo, recordemos el tema de las tarifas, y el periodo es anual, bueno, dependiendo si tenemos ejercicios regulares o irregulares, los contribuyentes especiales deben acudir a el calendario que siempre es publicado, si no a comienzos de año, bueno, a finales del año, y bueno, ahí se señalan las fechas específicas, como les comenté. Ya sabemos que algunos de nuestros clientes, de las empresas, ya han declarado el impuesto de la renta, porque el calendario no es hasta el 31 de marzo, sino que va por días dependiendo del terminal del número de RIF. Recordemos que otro de los aspectos importantes y que está expresamente previsto en la ley es el del enriquecimiento neto. Recordemos que, bueno, el enriquecimiento neto grabable es aquel que surge, bueno, de los ingresos brutos, restamos los costos, restamos las deducciones, y ahí tenemos el enriquecimiento neto. Recordemos que son aquellos incrementos de patrimonio que resultan precisamente de restar de los ingresos brutos, los costos y las deducciones permitidas por la ley, que hablaremos un poquito de ellas más adelante, que es precisamente lo que está previsto en el artículo 27, sin perjuicio, bueno, de enriquecimiento de fuente territorial, y bueno, para aquellos que corresponda el tema del ajuste por inflación. Tenemos todavía, se están incorporando personas pues a nuestra conferencia, qué bueno, porque como les comenté, tenemos para el día de hoy diversas ramas o diversas personas que realizan actividades económicas diferentes. Continuando con el tema del enriquecimiento, entonces tenemos que es anual, en 12 meses, es neto porque se restan a estos ingresos brutos los costos de las deducciones. Y otro tema que es muy importante es el tema de los ingresos
o con lo que tiene que ver con que sea disponible, el momento en el cual una renta se considera agravable, causada o devengada. Entonces, estos son los aspectos más importantes de este enriquecimiento. Tenemos por acá también que sobre los ingresos brutos hay que determinar algunos conceptos como es el cobrado, el devengado y el causado. Bueno, recordemos que en el caso de lo que se refiere a cobrado, es que la disponibilidad está supeditada a que el ingreso se encuentre efectivamente percibido por el contribuyente en dinero o en especie. En devengado, recordemos que, bueno, un ingreso se considera devengado y por ende gravable con solo el vencimiento de la obligación o la adquisición del derecho a percibir el ingreso. Entonces tenemos, por un lado, lo cobrado, por otro lado, lo devengado, y también otro concepto que es necesario tener en cuenta acá es el causado. Cuando se considera un ingreso causado, bueno, es disponible y gravable desde el momento en que se realiza la operación que lo produce y que lo que significa que podrá gravarse este ingreso aunque no esté cobrado. Es la disponibilidad más común el tema del causado. Esto es lo que también quería compartir con ustedes. Veamos algunos de los señalamientos que para aquellos que quieran tomar nota está previsto en el artículo 5 de la ley de impuesto sobre la renta, y recordamos que este artículo 5 es el que está referido a la disponibilidad. Desde que se realicen las operaciones que lo producen, tenemos entonces las actividades industriales, las actividades comerciales, servicios y cualquier otra incluida, sobre la base de los ingresos que devengan en el ejercicio gravable. Entonces tenemos acá los créditos concedidos por bancos, empresas de seguro u otras instituciones de crédito, y los derivados de arrendamiento y subarrendamiento. Tenemos entonces sobre la base de los ingresos devengados en el ejercicio gravable, y anteriormente les comenté desde que se realicen las actividades o las operaciones. Y finalmente, en el momento que son pagados, entonces tenemos los ejemplos de, por ejemplo, con relación a los pagados, el trabajo bajo relación de dependencia y las ganancias fortuitas. No sé si por acá en el chat tenemos alguna duda sobre estos puntos específicamente, pero lo cierto es que cuando queramos determinar la disponibilidad, bueno, debemos acudir precisamente al artículo 5 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Otro tema que es importante dentro de las generalidades tener en cuenta es el tema de qué se debe entender por costos dentro de, bueno, para tomarlo en cuenta para nuestra aclaración. Los costos son erogaciones específicas incurridas en la adquisición de los bienes destinados a ser revendidos o transformados en el país, así como el costo de los materiales y otros bienes destinados ¿a qué? A la producción de renta. Entonces, siempre tenemos que vincular los costos a la producción de la renta. Tenemos, por ejemplo, las comisiones usuales, siempre que no sean cantidades fijas, sino porcentajes normales, calculados sobre el precio de la mercancía, y tenemos los gastos de transporte y seguro invertidos en la producción de renta. Siempre todo está orientado a la producción de renta. Las deducciones. Esto es otro de los temas que ha sido objeto de consulta por parte de nuestros clientes. Bueno, ¿puedo hacer esta deducción o no? ¿Qué es lo importante? Lo importante acá siempre es acudir precisamente a lo que está previsto en el artículo 27. Para obtener el enriquecimiento neto global, se harán de la renta bruta las deducciones que se realizan que se señalan en este artículo. Sabemos que este artículo es bastante amplio, es el artículo 27, pero siempre con la consideración de que correspondan, tal como lo señala la norma, a egresos causados no imputables al costo, normales y necesarios, hechos en el país con el objeto de producir enriquecimiento. Entonces ahí tenemos las características de estas deducciones. Primero, deberán corresponder a egresos causados o pagados que sean normales, que sean necesarios, no imputables al costo, a lo que les acabo de referir con relación a los costos, hechos en el país. Y siempre, siempre con la característica que es con el objeto de producir renta. Para que las deducciones se puedan realizar, tienen que cumplir precisamente con estas características. Y como vemos,
este artículo 27 y siempre deberá ser examinado por la persona que vaya a hacer estas determinaciones, tiene 22 numerales y una serie de parágrafos que están referidos precisamente al tema de las deducciones. Tenemos, por ejemplo, los sueldos y salarios, los intereses, los tributos, indemnizaciones laborales, la depreciación y amortización, la pérdida en bienes. Tenemos muchísimos ítems acá, traslados de empleados al exterior, pérdidas incobrables, construcciones laborales y sanitarias, gastos de administración y conservación, cánones de arrendamiento, gastos de transporte y así una serie de situaciones que pueden ser objeto de deducción. Con relación a otro de los elementos que debemos considerar en el impuesto sobre renta es quiénes son los sujetos pasivos. Siempre hemos señalado que, bueno, el sujeto pasivo, como ustedes saben, y está definido en el Código Orgánico Tributario, es el obligado al cumplimiento precisamente de las obligaciones tributarias en calidad bien sea de contribuyente o responsable. ¿Y dónde están los sujetos pasivos en la ley de impuestos de renta? Bueno, están previstos en el artículo 7, tenemos las personas naturales, las compañías anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, tenemos también las sociedades en nombre colectivo, en comandita simple, y bueno, cualquier otra sociedad de personas, bien sea las irregulares o de hecho. Continúa señalándonos el artículo 7, bueno, también que son sujetos pasivos del impuesto sobre la renta, los titulares de enriquecimientos provenientes de actividades de hidrocarburos y conexas, tales como refinación y transporte con sus regalías, y bueno, quienes obtengan también enriquecimientos derivados de la exportación de minerales, hidrocarburos o sus derivados. Las asociaciones, fundaciones, corporaciones y demás entidades jurídicas, económicas, y que, bueno, a diferencia de las ya señaladas anteriormente, los establecimientos permanentes, centros o bases fijas situados en el territorio nacional. Recordamos que en un tiempo, este tema de las asociaciones y fundaciones generó toda una polémica, pero lo cierto es que ya están incluidos dentro de los sujetos pasivos, expresamente en este artículo 7, las asociaciones, fundaciones, corporaciones. Tenemos también que tener en cuenta, como les comenté al comienzo, con relación a las tarifas. Bueno, recordemos que existe la tarifa 1, que es la que está destinada a las personas naturales o a los contribuyentes asimilados a estas. Y bueno, va desde las fracciones de hasta 1000 unidades tributarias. Bueno, el porcentaje es 6% y así, como su nombre lo indica, progresivamente va en aumento. Por la fracción que exceda, tengo por acá uno de los ejemplos, de 1000 hasta 1500 unidades tributarias. Recordemos que en estos momentos la unidad tributaria no ha sido modificada y se mantiene en 0,02. Tenemos acá, bueno, por la fracción que exceda de 1000 unidades tributarias hasta 1500 unidades tributarias, el 9% y así va progresivamente aumentando esta tarifa número 1. Bueno, lo que se ha dicho últimamente es que todos vamos a estar en el último ítem, que es por la fracción que exceda las 6000 unidades tributarias, y bueno, el impuesto a pagar sería un 34%. Tenemos que recordar que el artículo 52 nos habla entonces de la tarifa número 2, que tiene que ver con las compañías anónimas y los contribuyentes asimilados a estas, y empieza por la fracción comprendida hasta 2000 unidades tributarias, un 15%, por la fracción que exceda las 2000 unidades tributarias hasta 3000 unidades tributarias, el 22%, y por la fracción que exceda 3000 unidades tributarias, 34%. Siempre recordando un tema que la unidad tributaria no ha sido modificada y bueno, se mantiene en 0,02. Y bueno, la tarifa 3 ya está destinada para los sujetos pasivos que se dediquen a la explotación de precisamente hidrocarburos y estas actividades conexas y tienen ya una tarifa proporcional del 60% o una tarifa proporcional del 50%. Hablemos entonces, o demos inicio al tema de la declaración definitiva de la persona natural. Y qué bueno que me acompaña el día de hoy nuestra experta en derecho laboral para que toquemos algunos temas. Pero demos inicio o señalando en primer lugar que, bueno, ya el CENIAC ha publicado que todo aquel
que haya obtenido sueldos y salarios a partir de 20, lo que antes era 20 millones, bueno, debe proceder entonces a realizar su declaración. Lo ha publicado tanto en su Instagram como en el Twitter. Las personas naturales que hubieran obtenido un enriquecimiento neto superior a 1.000. Aquí vemos las 1.000 unidades tributarias y no es otro que las que son 20 bolívares. Recordamos también que debemos acudir al tema de la persona natural residente y el tema de la persona natural residente está precisamente en el parágrafo único del artículo 51 que tiene que ver con que la persona haya permanecido en el país por un periodo de 183 días continuo o discontinuo. Y bueno, se presume que las personas naturales con nacionalidad venezolana son residentes en el territorio nacional. En tanto que para aquellas personas no residentes, recordemos que son aquellas que no se prolongue su estadía en el país por más de 180 o 183 días continuos. Tenemos entonces otro de los aspectos que tiene que ver con la persona natural, es precisamente el tema de los desgravámenes y rebajas. Cuando ustedes van a hacer su declaración, es importante que tengan los soportes, por ejemplo, de lo pagado de los institutos docentes en el país, por la educación del contribuyente o sus descendientes, no mayores de 25 años, lo pagado también, y esto también es un monto, yo considero que es uno de los montos más altos que se presentan en desgravámenes, el tema de las primas de seguros de hospitalización, cirugía y maternidad a empresas domiciliadas en el país. Esto es uno de los desgravámenes que representa un mayor número. Bueno, lo pagado también por servicios médicos, odontológicos y de hospitalización prestados en el país al contribuyente. Deben estar muy pendientes con el tema de estos desgravámenes, el monto y bueno, tener los soportes. También, Nair, Nair, una pregunta. Por ejemplo, ahorita que hablabas de los desgravámenes y quizás más que para las grandes empresas, que sé que hoy tenemos, bueno, hoy tenemos una participación altísima, lo cual nos tiene muy contentos y sé que hay muchos representantes de empresas, pero también en los términos de las personas naturales, cuando yo agarro y hago mi proyección, por ejemplo, de gastos médicos y odontológicos, que hoy en día son unos gastos importantes, es importante que yo tenga mis facturas. Te lo pregunto porque muchas veces vamos al odontólogo, vamos al médico y nos dicen algo así como, no necesito factura, ¿verdad? Entonces, sí necesito mi sí. factura. Eso es importante porque, a ver, que yo aquí participo, como dice Nair, con mi experticia, pero desde el área laboral. Entonces, es como mucho con las personas y la gente, pero la especialista es ella. Pero se lo pregunto porque sí pasa ocasionalmente que nos te dicen, bueno, si no necesitas la factura, no te la doy. Y sí la necesito. Ahí es el punto, ¿verdad? Sí, es importante tener todos estos soportes, porque he visto que, bueno, hay personas que invierten o que tienen que hacer gastos de salud y son bastante altos. Y bueno, es importante porque al momento de reportar estos desgravámenes, bueno, ahí colocamos estos montos. Y veamos que a diferencia de estos montos de desgravámenes, para lo que tiene que ver con préstamos de vivienda, de adquisición de vivienda principal o alquiler de la vivienda, los montos son muy pocos, porque bueno, 1.000 unidades tributarias, 20, sería 20 bolívares, o 800 unidades tributarias en el caso de alquiler de vivienda. Entonces ahí vemos que los desgravámenes que se llevan en la mayor cuantía es precisamente los que tienen que ver, conforme a nuestra realidad, con los gastos de salud. Entonces es importante que las personas tengan esta documentación y bueno, sea soportado, bueno, al momento que de repente venga de repente una fiscalización por parte del Señor, una verificación de esto, tenga entonces toda esta documentación y sí, es importante solicitarle al odontólogo, al dermatólogo, bueno, los soportes de estos gastos médicos. Tenemos también que es importante tener en cuenta que, porque imagínense, si no tenemos estos desgravámenes detallados, tenemos el desgravamen único, que son 774 unidades tributarias, esto no ha sido modificado, y por lo que corresponde a las rebajas, bueno, nada más, hay una rebaja de impuestos por ser persona natural de 10 unidades tributarias, 10 unidades tributarias por el cónyuge no separado de bienes o 10 unidades tributarias por ascendiente o descendiente directa. Entonces, tenemos que estar pendientes, bueno, de notificar al CENIAC o de modificar nuestros datos en el CENIAC sobre estas rebajas para que, bueno, también nos las puedan aplicar. Como todos sabemos, y continuando con el tema de la persona natural,
pues tenemos que son 3 meses siguientes a la terminación del ejercicio gravable, sin perjuicio de que la Administración Tributaria dicte alguna prórroga. Hasta los momentos y hasta la fecha no ha dictado ninguna prórroga la Administración Tributaria. Como sabemos, se puede incluir la compra de medicamentos. Bueno, precisamente cuando vamos a la página del CENIAC dice compra de medicinas, todo esto debe entonces estar señalado o debe estar soportado. Claro, recordemos que a mí me pasa que las farmacias no me dan, de repente me dan la factura y no me ponen mi nombre, no me ponen mi cédula. Yo siempre estoy pendiente de que, bueno, que la farmacia emita en forma correcta la factura, que esté mi nombre, que esté mi cédula, porque, bueno, precisamente va soportado para hacer soporte de esto. Y bueno, siempre debe tener su informe médico, todo esto. O sea, lo importante es que esté bien documentado esta situación para que pueda ser objeto de el desgramado. Ahora, otro punto que ha sido controversial desde muchísimo tiempo, yo creo que ya esto es una discusión que tiene bastante tiempo, es el tema de que debe ser incluido en la aclaración de las personas naturales. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que el artículo 31 de la Ley de Impuestos sobre la Renta nos indica que se considera como enriquecimiento neto toda contraprestación o utilidad regular o accidental derivada de la prestación de los servicios bajo relación de dependencia, independiente de su carácter salarial, distintos a los viáticos y bonos alimenticios. Y esto ha sido también objeto de consulta. ¿Por qué? Bueno, porque recordemos que precisamente desde el año 2007, por eso les digo que esto es una discusión que, bueno, creo que en un momento va a cumplir 30 años. ¿Por qué? Porque precisamente ya el Tribunal Supremo de Justicia, específicamente la Sala Constitucional, ha señalado que las remuneraciones son aquellas que sean, o sea, vinculadas con el impuesto de la renta, son aquellas que sean mensuales, que correspondan precisamente a toda esta remuneración, pero que tiene que ver con el salario normal. Entonces aquí tenemos la discusión entre el salario amplio, el salario normal, otros lo han denominado en forma correcta salario integral, pero lo cierto es que, bueno, el Tribunal Supremo de Justicia inclusive ha señalado que esto es cosa juzgada porque nuevamente, por ejemplo, en el año 2016, para aquellos que quieran de repente tomar nota, la Sala Constitucional en sentencia 499 ha señalado que, bueno, que esto ya es cosa juzgada, inclusive con la vigencia de la ley anterior. Y bueno, finalmente, cuando surgió este cambio con la nueva ley orgánica del trabajo, también se señaló que precisamente debe ser el salario normal con su remuneración. Por eso les comenté que para esto me gustaba que estaba complacida de que nos acompañara Melissa el día de hoy, porque precisamente este año, ya vimos que, como les comento, una sentencia del año 2007, el año 2016, otra vez el Tribunal Supremo en Sala Constitucional ha señalado, bueno, que esto es cosa jugada, pero este año nuevamente ha surgido este tema a raíz, bueno, precisamente de una sentencia, para aquellos que estén interesados, de el 10 de febrero del año 2022 de este año, la sala político-administrativa emitió la sentencia, la número 2, que nos ratifica que la Administración Tributaria, a concepto de el Tribunal Supremo de Justicia, bueno, se equivoca al incluir precisamente los ingresos correspondientes a utilidades y bono vacacional, ya que, aunque estos se califican como una remuneración marginal al salario normal de tipo accidental, no están condicionados a la rentabilidad de la empresa y al disfrute del descanso del trabajador asalariado. Bueno, el punto es que señala la sala que, bueno, que debe acudirse al artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, es decir, que, bueno, que todas estas remuneraciones deben ser excluidas de lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta. Sí, Nadir, respecto a esto, podemos hacer un inciso rapidito aquí y insistir en eso. Digamos que hace 2 semanas también como que tuvimos unas consultas reiteradas al respecto sobre qué base de salario tomar para el impuesto sobre la renta y esta discusión que se ha vuelto como eterna entre el Tribunal Supremo y el CENIAT. Entonces, recientemente un cliente me decía, bueno, pero entonces, ¿qué hago?
porque el CENIAT insiste en un criterio y la sala insiste en otro. Yo le decía, bueno, lo cierto es que la sala ha hecho toda una revisión, ha hecho toda una discriminación precisamente basándose en los conceptos que se han desarrollado en la ley orgánica del trabajo. ¿Y qué dice allí? Bueno, dice que no deberían ser excluidos todas aquellas que sean incidentales y en la base debería ser el salario normal. En ese caso, nosotros, particularmente la organización, se pliega al criterio que ha establecido la sala y mantenemos el hecho de que a la hora de una discusión o un reclamo o ¿cómo que dice? Una revisión por parte del CENIAT, pues hay suficientes argumentos para defender nuestro punto e insistir en el criterio que maneja el tribunal. Porque, bueno, porque no es malcriadez del tribunal, sino que ciertamente ha hecho un desarrollo y ha insistido en un concepto que está allí claro, como decía Nair, en el 104 de la LOT. Eh, Nosotros creemos que definitivamente ese es el camino y que una de las cosas que siempre dice nuestro director ejecutivo Joaquín Dongorós es que nosotros debemos insistir en el deber ser. A veces es quizás un poco agotador y quizás nos vemos de cara a, ¿cómo se llama esto? Nos vemos un poco de cara al tema de quién tiene un músculo mayor, si es la administración tributaria o uno como contribuyente, pero bueno, uno como contribuyente tiene que levantar su voz e insistir en el deber ser. Entonces, más allá de qué es lo que estamos haciendo, sino es qué es lo que debemos hacer o cómo lo estamos haciendo. Nosotros siempre insistimos en que a la hora de la duda, bueno, los especialistas estamos aquí para servirles y para ayudarlos y acompañarlos en estos procesos. Un poco sobre la idea de cuál es el criterio que aplicamos, pues. Y bueno, precisamente porque esta discusión ya tiene bastante tiempo, bueno, ¿cuál es el salario que se va a tomar en cuenta? Sí, aquí tenemos algunos comentarios. Sí, nos dice el señor Leonardo Pinto, sin duda la sala política reitera el criterio de la sala constitucional, donde habla del salario normal y él dice que en su opinión lo pone más complejo, motivado que la misma LOC aplica lo regular y permanente y periódico, todo lo que se reciba mensualmente. Y nos coloca aquí la sentencia que tú antes comentabas, que es la 489 del 30 de septiembre, 30 de julio, perdón, del 2003, que es la de la Sala Constitucional, ¿correcto? Por eso. Bueno, pero como dice Melissa, bueno, hay que estar pendiente con este tema, porque aún en esta fecha recientemente ha publicado pues el CENIAT insistiendo en que debe ser incluido todo. Increíble, bueno, pero estas son las situaciones. Y para eso, como hemos dicho, están los asesores. ¿Qué otro tema debemos estar pendiente o que ha sido objeto de consulta en este tiempo? Bueno, que ha llamado inclusive lo reciente, el mismo día de hoy, el tema de la exoneración para las personas naturales. Recordemos que, bueno, en algún momento, durante el año 2020, 2021, se señalaron algunas exoneraciones, algunos decretos de exoneración. Bueno, el tema que no sé si recuerdan, que bueno, que eran 5.000 salarios mínimos, 5 salarios mínimos, y bueno, finalmente en Gaceta fueron 5.000 unidades tributarias de exoneración para las personas naturales, pero este año no hemos tenido ningún decreto. Bueno, ya para la fecha, bueno, suponemos que estamos ya como diciendo, bueno, ya el CENIAT no ha dictado ningún decreto de exoneración, porque lo cierto es que este año no hay ningún tipo de exoneración destinada a las personas naturales. No sé si, bueno, han tenido esta duda, pero lo cierto es que inclusive cuando procedemos a hacer la declaración no está como en años anteriores que te dicen monto exonerado a raíz del decreto, eso ya no está en la página del CENIAT. Esto entonces lo que corresponde a lo que queríamos compartir con ustedes con relación al tema de las personas naturales. Otra vez, con relación a las personas jurídicas, y esto es algo que
ha generado pues algunas dudas es lo que tiene que ver con las variaciones cambiarias, con el tema cambiario. Esto también ha sido objeto precisamente de consulta por parte de algunas empresas. Siempre hay que recordar lo que está previsto en el artículo 186 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que establece precisamente el tema de las variaciones cambiarias. Recordemos que este artículo nos señala que las ganancias o pérdidas que se originan de ajustar los activos o pasivos denominados en moneda extranjera o con cláusulas de reajustabilidad basadas en variaciones cambiarias se consideran realizadas en el ejercicio fiscal en que las mismas sean, entonces aquí está la consideración, exigibles, cobradas o pagadas según lo que suceda primero. Entonces, ante este establecimiento de esta tasa, bueno, sabemos que, bueno, va a tener un potencial incremento patrimonial, la ganancia, o bueno, va a tener una potencial pérdida denominada, bueno, en obligaciones indivisas, y bueno, en el caso de que tengamos alguna divisa, bueno, será cuando se realice la operación de cambio, que es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, esto con lo que tiene que ver con precisamente el tema de las variaciones cambiarias. No sé si alguna de las personas o alguno de nuestros participantes tiene alguna duda con relación a esto antes de pasar a otro tema que también quería comentar con ustedes y precisamente Revisando el chat, no tenemos más ninguna pregunta, Nair. Aquí nos dice Eric, en el caso de la persona natural falleciera antes del término del ejercicio fiscal regular, se debe realizar la presentación de la DPN 9025. ¿Qué persona debe presentar por el fallecido? Después dice, ¿existe una normativa que regula el caso de la declaración de impuestos sobre la renta sobre los fallecidos? Gracias por su atención. esto es un tema como más concreto y bueno, si quieres, para no interrumpir pues, esta charla, déjanos tu correo y bueno, te respondemos eso por correo, pero yo creo que ella está haciendo una consulta bastante específica. Sí, Otra, tiene una serie de dudas al respecto. Vamos a sí, esperar que nos deje el correo por aquí y es, tomamos nota. también quería conversar con ustedes y esto también ha sido objeto de duda por parte de nuestros clientes, es lo que tiene que ver con las pérdidas netas y específicamente queríamos conversar el artículo 55 de las pérdidas netas trasladables, recordando que, bueno, en los casos de pérdidas netas de explotación de fuente venezolana podrán imputarse al enriquecimiento de igual fuente siempre, y esto es importante, siempre que dichos enriquecimientos se obtuvieran dentro de los 3 periodos de imposición siguientes, aquel en que ha ocurrido la pérdida, y dicha imputación no exceda por cada periodo, o sea, estos 3 periodos, del 25% del enriquecimiento obtenido. También otro punto que quería comentar con ustedes es el de la compensación de pérdidas fiscales de años anteriores. Recordemos que tiene que ser entonces las fuentes, solo pueden ser o solo pueden compensarse, perdón, los enriquecimientos de su misma fuente, territorial o extranjera. El tiempo solo pueden compensarse con enriquecimientos de su misma fuente, territorial o extranjera. Y el límite es precisamente en este mismo sentido, que solo pueden compensarse con enriquecimientos de la misma fuente. No sé si tenemos alguna duda por acá, si ya nos dejaron el correo. Bueno, estos eran los aspectos principales que queríamos comentar con ustedes porque sabemos que son los aspectos que han generado mayor duda con relación precisamente a qué debo incluir, cuáles son los ingresos que deben incluir, cuáles son las consecuencias. Por ejemplo, nos ha señalado el señal, cuáles son las consecuencias de omitir ingresos. Bueno, precisamente que sea una multa del 100% del ingreso omitido o del 300% del ingreso omitido. Es muy importante entonces estar pendiente precisamente de tener toda nuestra documentación en orden. El tema también. No, no me dijo nada, no me dijo nada. Ay, ¿tú crees que yo soy pendeja? ¿Tú crees que yo nací ayer? ¿Qué se le va a adelantar con los... Creo que Ya muté
teníamos aquí a alguien que tenía una discusión interna ya y tenían el micrófono abierto, No pero sé ya si me ya escucharon. lo cerré, ya lo cerré. Tenemos que estar atentos con eso para podernos escuchar. No sé, Continuamos. no sé si me escucharon, porque en un momento como que se detuvo. No, retoma la idea, porque el tema es que había alguien hablando aquí fuerte, Nair. Bueno, entonces, como les comenté, nuestra charla del día de hoy es precisamente para recordarles a todos que deben realizar su declaración de impuestos sobre la renta, que es mayor a 1.000 unidades tributarias, o sea, todos aquellos que obtuvieron ingresos mayores a 20, que como les comentaba al comienzo, era antes 20 millones. Aquí hay mucha gente que me ha preguntado esto, pero ¿en serio tengo que declarar? Yo, sí, tienes que declarar. Tenemos el otro punto importante, es el tema de que este año, hasta la fecha, 9 de marzo, no se ha dictado ninguna exoneración referida a las personas naturales. Tenemos el tema de los ingresos porque el señor ha insistido en que deben incluirse todos los conceptos, y esto también, como les comento, y bien nos señaló nuestro participante, ha sido objeto de muchísimas sentencias por parte del Tribunal Supremo de Justicia. De las exenciones, bueno, tenemos que revisar algunas de las exenciones, por ejemplo, los pensionados, ¿no? Están exentos, y revisar todo lo que está previsto en el artículo 14, revisar en el caso de las empresas las deducciones que correspondan específicamente a lo que pues está ahí señalado, las deducciones que cumplan con los requisitos, lo que tiene que ver con las pérdidas cambiarias, también tiene un artículo específico, bueno, los plazos, precisamente estar pendientes de el calendario en el caso de los contribuyentes especiales, también los con ejercicios regulares, también tiene todo este tema que estar, las personas tienen que estar pendientes con todo este tema, porque precisamente han sido como los temas con mayor duda que se han generado. Tenemos acá, bueno, lo importante es que con relación a las pérdidas se determine precisamente, bueno, si se consideran realizadas en el ejercicio fiscal y que las mismas sean exigibles, cobradas o pagadas. Cada caso en concreto hay que examinarlo bajo la lupa, bajo el lente de este artículo 186. No sé si tienen alguna otra duda, si quisiéramos dar por terminada esta conferencia. Como les comenté, son temas muy específicos que queríamos compartir con ustedes. Aquí, Melissa, creo que no tienes el micrófono. Lo tenía cerrado para no hacer interferencia. Eh, Mira, aquí nos hace una pregunta Samuel Martínez. ¿Las ganancias o pérdidas por tenencias de criptomonedas que no son creadas en el territorio nacional son fuente extraterritorial? Bueno, es como les comenté, hay que ver esto a la lupa del artículo 186, y también hay que verlo con la lupa del artículo 6, que habla de la territorialidad. Entonces nos dice un ingreso, este artículo 6, para revisarlo, un ingreso proveniente de actividades económicas realizadas en la República de Venezuela. Entonces hay que determinar este punto, actividades económicas realizadas en Venezuela, cuando alguna de las causas que lo origina ocurra dentro del territorio nacional. Entonces, para ver estos casos en específico, tenemos que acudir al artículo 186 y al artículo 6 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Muy bien. Ya la persona que dijo que iba a dejar su correo, no sé si nos ha escrito. Le mandé incluso un mensaje diciéndole que nos dejara el correo y todavía no me ha escrito. Pero bueno, de más De está todas maneras, decir, creo que en nuestra base de datos también solicitamos pues todos estos datos del correo y bueno, el nombre de las personas. lo vamos a contactar. Él se llama Eric Méndez, Nair. Ok. Bueno, aprovechando aquí la despedida que nos desean ir, no queremos dejar de recordarles que tenemos una programación nutrida. Vamos a estar mañana hablando de salario mínimo. La semana que viene tenemos actualización tributaria para el 14, que también tenemos una masterclass. Aquí ya fijada para el calendario de marzo, y también tenemos en temas
tributarios también el martes 22. Tenemos IGTF de cara a la reciente reforma. Entonces, bueno, tenemos varias actividades disponibles, las pueden revisar a través de nuestra página web. Estoy segura que cuando les mandaron la invitación para hoy, les deben haber mandado la programación. Recuerden que nuestros miércoles son miércoles de conferencia y siempre son gratuitas, así que los esperamos y estamos tratando de atender toda la información y los temas de actualidad que nos ocupan a nosotros que estamos aquí al frente de las empresas llevando adelante, por ejemplo, en el caso de Nair, todo lo que tiene que ver con el área de impuestos y en el mío, todo lo que tiene que ver con el área de laboral y de seguridad social. Mira, aquí está el correo de Eric, ya lo vamos a Buenísimo. tomar nota. Muy bien. Leonardo Pinto se despide, nos da las gracias. Bueno, además está decirles que estamos siempre muy complacidos de acompañarlos y de que ustedes estén en nuestra casa. Nos vemos pronto. Nos despedimos entonces. Sí, y bueno, a todos aquellos gerentes responsables de recursos humanos, bueno, sí, este año, bueno, ya es una obligación, pero estén pendientes, bueno, de los que no lo han hecho, entregarle a todos los trabajadores el comprobante de la RC, precisamente considerando este monto que es 20, de las 1000 unidades tributarias. Siempre me despido para hacerles ese recordatorio. Muchísimas gracias a todos y bueno, aquí tenemos, me podría indicar un correo para hacerle una consulta. Bueno, sí, vamos a invitar a todos a que, bueno, siempre que tengan una consulta, no duden en preguntarnos o también comunicarse con nosotros a través, bueno, de nuestro teléfono y nuestras redes sociales. El correo que pueden utilizar es jdt@ojdt.com.be. Les repito, jdt de jurisprudencia del trabajo @ojdt.com.be. Aquí nos dicen excelente presentación, nos dan las gracias por la invitación. No, gracias a todos ustedes por asistir. Es un gusto atenderlos. Bueno, que tengan un feliz día. Hasta luego.